Muy bien, pues en esta noche ya vamos a estudiar la palabra de nuestro Señor. Antes de comenzar, ¿verdad? Vamos a tener una breve oración para continuar, ¿verdad? Bendito Padre que está en la altura de los cielos, gracias Señor por el privilegio que nos das, Señor, de venir un día más, Señor, lunes, a escuchar tu palabra, Padre. Te pedimos que tú seas el invitado de honor, Señor, en esta hora, que tu presencia sea presente de paz. Te pedimos que este tema sea de bendición. Te pedimos que lo que se vaya a hablar sea de bendición y que lo pongamos, Señor, en práctica, Señor, como todas tus palabras, Padre. Te pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues en esta ocasión de lunes, ¿verdad? Vamos a ver, va, un tema, se puede decir que no es mucho muy doctrinal, pero sí es algo importante para nuestra vida, ¿verdad? Y lo cual vamos a ser, va, sirvamos en santidad, ¿verdad? Lo primero que vamos a ver, ¿verdad? Es que para servir, uno tiene que ser disciplinado y fortalecido, ¿verdad? Vamos a buscar lo que dice Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 12. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, dice. Porque no tenemos lucha contra sangre de carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de ese mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, como le decía, que la forma de servir correctamente al Señor es con la disciplina, como mencionamos este sábado que pasó, ¿verdad? Y también, pues, tenemos que ser fortalecidos pues, en su fuerza poderosa. Es lo que dice aquí Pablo, ¿va? A los Efesios, ¿va? Aconsejando, ¿va? Porque aquí es un consejo que da el apóstol Pablo, ¿verdad? De que nosotros tenemos que ser fortalecidos en la fuerza, o sea, no en nuestra propia fuerza, sino ser fortalecidos en la fuerza poderosa, en el Señor, O sea, tenemos que ser fortalecidos en el Señor y en su fuerza poderosa. O sea, nosotros tenemos que dependerse completamente del Señor, Y como dice el hombre, dice Dios, hay del hombre, que confía en otro hombre. O hay del hombre que confía en su propio intelecto. Hay personas que dicen estas palabras, pero sí tienen el mismo significado, de que nadie debe de estar confiado pues, en su propio intelecto, en su propio conocimiento, lo que tiene las escrituras, sino tiene que ser basado en lo que dice las escrituras. No, uno no tiene que estar
confiar en lo que conoce o lo que sabe, sino en lo que medita en la palabra. Entonces, la confianza tiene que estar en la palabra. No tiene que estar fundamentado en sus conocimientos humanos, ¿verdad? No tiene que estar fortalecido en la fuerza humana. Hay una cita, no me acuerdo muy bien si es de Job, pero hay un texto que dice que el brazo pues, del hombre pues, se cansa, ¿verdad? Y que solo el Señor pues fortalece al hombre, ¿verdad? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es ser fortalecidos pues, en el Señor. No tenemos que estar eh, fortaleciéndose en nosotros mismos, en nuestra propia fuerza, sino nosotros tenemos que estar fortaleciéndonos en el Señor. Vamos a continuar con el punto B, servir en libertad y santidad. Lucas 1, vamos a buscar lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 70 al 75. Repito nuevamente, Lucas capítulo 1, versículo 70 al 75. Dice, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odiaron, para que hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de sus santos pactos, el juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conocer, que librarnos de nuestros enemigos, sin temor, lo observamos, en santidad y en justicia delante de Él, todos los días de nuestra vida. Entonces vemos que aquí Lucas, ¿verdad? Bueno, más bien Zacarías, ¿va? Porque aquí Lucas no es el que habla, sino el que Zacarías, ¿va? Pero aquí Lucas escribe, ¿va? Esta palabra, ¿va? Inspirada por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Que así como Dios hablaba por la boca de sus santos profetas, dice, que fueron desde el principio, dice que ese pacto que hizo Dios con Abraham, que le vimos hace ya como 3 meses, entonces ese pacto dice, es el mismo pacto que Dios hace, ¿va? De que de la salvación de nuestros enemigos y por supuesto la salvación de nuestra alma, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odiaron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordándose de sus santos pactos. O sea, lo que había jurado pues a Abraham, a los padres de aquellos tiempos, ¿verdad? Los antiguos. La promesa que había hecho Dios a los antiguos, al antiguo pueblo de Israel, era pues la tierra de Canaán aquí terrenalmente, ¿va? Pero ahora si nosotros ya no vamos a tener la Canaán terrenal, pues donde todos pues tendremos que morir, obviamente, porque estamos aquí en la tierra, pero más en cambio, hoy Dios ha hecho una pequeña modificación de que ya no será una Canaán terrenal, sino una Canaán celestial, ¿verdad? Entonces ese es el pacto que dice aquí, va, o el juramento, va, el juramento que hizo Abraham, de nuestro Padre, que nos había de conocer, que librar,
que librarnos de nuestros enemigos sin temor los llevamos. O sea, nosotros va, no tengo que estar sirviendo al Señor por temores o por, o sí, o por temor a las represalias que Dios puede tener con nosotros, ¿va? Sino que le sirvamos pues, libremente, ¿va? Eh, Sin temor nos sirvamos y en santidad y en justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. O sea, esta es cuestión, o sea, cuando hablamos de servir en santidad, es cuestión de todos los días. ¿Verdad? Donde quiera que vayamos, ¿va? Donde quiera que vayamos y todo lo que hagamos en el día, ¿va? De nuestra vida, dice, todos los días de nuestra vida debemos de servir al Señor. Dice. Donde quiera que vayamos, ¿va? Donde quiera, todo lo que hagamos, dice, debemos de servir dice, en santidad, dice, todos los días de nuestra vida. Dice. Muy bien, vamos a continuar ¿va? Con el tercer punto, ¿va? Que es un llamado a ser santo. Dice. Y solamente nos vamos a basar ¿va? Lo que dice la primera carta de Pedro, ¿va? Capítulo 1, versículo 16. Repito nuevamente, ¿va? La primera carta de Pedro, ¿va? Capítulo 1 y versículo 16. Dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. O sea, el llamado que hace Dios a través de su siervo Pedro, ¿verdad? Es que nosotros seamos santos. ¿Sí? Y decía el versículo 15, ¿va? Que, que nosotros debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir, ¿va? Cuando dice en toda nuestra manera de vivir, pues, eso quiere decir la forma que hablamos, ¿verdad? La forma que nos vestimos, ¿verdad? La forma que nos relacionamos, ¿verdad? La forma en que nos vestimos, ¿verdad? La forma que, o sea, en todo lo que nosotros hacemos, eh, todos los días de nuestra vida, lo que hemos vivido ya suficiente, ¿verdad? Todo lo que implica vivir en esta tierra, dice Pedro que nosotros tenemos que ser santos en toda nuestra forma de vivir. Dice. O sea, el llamado de Dios es en esta noche, ¿va? Que nosotros tenemos de servir a Dios conforme a su corazón, dice, y su mandamiento, dice. Nosotros tenemos que ser, pues, santos en toda nuestra forma de vivir y ser pues, santos como Él es santo, dice. O sea, nosotros no tenemos que estar viviendo de una forma, se puede decir que contraria a lo que Dios dice en su palabra, pues, sino vivir como Dios manda en su palabra, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender a aplicar estos temas así. Y le decía en una ocasión ¿no? que, bueno, no sé si se lo había mencionado, pero se lo voy a mencionar, pero por si no se lo he mencionado, de que ha surgido, dicen, una ideología, o sea, un pensar, ¿no? Porque la ideología es el pensamiento humano. Entonces dice esta ideología, ¿verdad? De que nadie puede ser santo, de que nadie puede ser puro, o de que nadie puede ser íntegro en esta vida, ¿verdad? Pero a la luz de la palabra, pues, esta ideología, pues, no tiene mucho argumento o un argumento válido, porque ese argumento, pues, no tiene, pues, como digo, validez. O sea, a la luz de la palabra, pues esa ideología pues no tiene ningún fundamento válido para afirmar eso, sino que la palabra de nuestro Dios dice, es clara, dice, más clara que el agua y es más sencilla de entenderse en nuestro tiempo, ¿verdad? Con la luz que hemos recibido en estos tiempos, ¿verdad?
Entonces dice que la Biblia es clave para entender así. Y que no es, dice que la santidad no es cosa de otro mundo. Dice Pablo, ¿verdad? A los corintios que sean imitadores de mí, dice, así como yo soy imitador de Jesús, dice. Entonces lo que quiere decir Pablo que nosotros podemos vivir una vida santa, ¿verdad? Una vida entregada al Señor, ¿verdad? Una vida completamente, ¿cómo lo podemos decir? Totalmente consagrada al Señor, ¿verdad? Vamos a terminar con, dice que hay una cita aquí en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Creo que muchos nos habremos ya aprendido ese versículo, pero igualmente lo vamos a analizar. 1 de Pedro, capítulo 5 y versículo 8. Y aquí terminamos. 1 de Pedro, capítulo 5 y versículo 8. Dice, sed sobrios y velad, dice, porque nuestro adversario el diablo, dice, como león rugiente anda alrededor, dice, buscando a quien devorar, dice. O sea, lo que encomienda aquí el apóstol Pedro, ¿verdad? Es que nosotros debemos de estar, dice, alertas, porque el enemigo, pues está como león rugiente, dice, en la naturaleza, ¿verdad? En la naturaleza nosotros vemos que el león, pues, es el mayor cazador de toda la vida animal terrestre, ¿verdad? De todos los animales terrestres que existen, ¿verdad? Pues, el león, pues, es el mayor cazador, según científicos, porque los científicos se dicen que el león es el mayor cazador que existe dentro de lo que es la manada de los cazadores. Entonces dice aquí Pedro, ¿va? Hace la comparativa que Satanás está similar al león. ¿Por qué hace esta similitud? Porque, como le digo, el león, pues, es el animal mayor en lo que es en la caza de presas. Y así Satanás está con el pueblo cristiano, que está buscando a la presa más fácil. Porque Satanás, pues, como dice ahí, está, pues, alrededor, buscando a quien devorar. Entonces, cuando dice buscando a quien devorar, o sea, buscando una presa fácil en nuestros términos. Si nosotros estamos, pues, desapercibidos, ignoramos, no leemos la Biblia y no nos congregamos, pues seremos presa fácil, como ya habré mencionado muchas veces, que nosotros, si nos descuidamos un segundo, ¿va? Satanás ya, pues, tiene la oportunidad de atacar y introducir, ¿va? La cizaña, ¿va? Y meter, ¿va? El error y todo lo que Satanás sabe hacer, ¿va? Que es destruir, ¿va? Así que, hermano, vamos a finalizar orando, ¿verdad? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das, Señor, de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das, pues, aún la oportunidad, Señor, de vivir un día más en esta tierra. Gracias, Señor, por todo que nos das durante esta semana. Bueno, estos días que han pasado de esta semana. Te pedimos, Señor, tu bendición, Señor. Te pedimos que tú nos guíes, tú nos guardes, Señor. Y que tú, Señor, nos hagas semejantes a ti, Señor. Que nos hagas, Señor, conformes a tu corazón, Señor. Que tú nos vayas, Señor,
haciendo, Señor, en nuestro corazón, que vayas trabajando, Señor, tu Espíritu Santo vaya trabajando en nosotros, Padre, y que nos transforme completamente, Señor, en una nueva criatura, Padre, como dice en tu palabra. Te pedimos todo esto para en Cristo Jesús. Amén.